vamos a agradecerle al Padre, así como tú estás, voy a orar y voy a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra, permite que tu palabra corra, fluya de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda honra y permite que esta palabra pueda ser de bendición a los amados que se encuentran aquí en casa y a los amados que nos están recibiendo a través de estos medios electrónicos en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Hoy yo le puse como título a la prédica La Marcha, y vamos a estar viendo todo lo del capítulo 14, maravilloso, cuando el pueblo de Israel es sacado por el poder de Dios, después de que Dios le propinó las 10 plagas a Faraón y a todo Egipto, y vamos a aprender algo muy glorioso. Voy a leer solamente ahorita versículo 14, versículo 15 de Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces el tema hoy es marchar, y creo que eso nos va a edificar y nos va a bendecir de una manera muy, muy especial. Nos cuentan una anécdota donde una maestra de la escuela dominical les está relatando a sus niños cuando el Mar Rojo se abrió, y lo está haciendo con tal pasión y lo expresa, ¿verdad? Ella lo recita, y les voy a leer lo que les decía y les leía la maestra de escuela dominical a sus alumnos. Y leía la porción de 21-22 de Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y el pequeño Dani, un chico de 9 años, muy despierto, como Matías, así muy alegre, salió corriendo del aula de su escuelita dominical. Sus ojos se estaban moviendo de un lado para otro, en todas las direcciones, porque estaba buscando a su papi. Cuando por fin lo halló, corrió a su padre y lo abrazó de una de sus piernas y le contó a gritos: papi, esta historia de Moisés y todo aquel pueblo que cruzó el Mar Rojo está fenomenal, papi. El padre del niño, ¿verdad?, lo mira, lo sonríe y le dice: hijo, Dani, cuéntame. Y entonces Dani le empieza a contar a su papi y le dice: papi, los israelitas salieron de Egipto, pero Faraón y su ejército los persiguieron. El pueblo corrió tan rápido como pudo hasta el Mar Rojo. Entonces el ejército egipcio estaba cada vez más cerca de Moisés y del pueblo. Entonces lo que hizo Moisés, sacó su celular, habló por teléfono, le ordenó a las fuerzas armadas aéreas de Israel y bombardearon a los egipcios. Mientras esto sucedía, la marina israelita, papi, construyó un puente de lanchas y el pueblo llegó hasta la otra orilla. Ese fue el relato que le contó Dani a su papi. Y aquel padre asombrado le preguntó: hijo, ¿fue así como oíste? ¿Fue eso lo que contó la maestra de la escuela dominical, hijo? Porque me voy a regresar y pues voy a platicar con ella. El chico Dani le respondió: no, papi, pero si te lo contare de la manera
como nos los contó la maestra, jamás lo creerías, pa. Ese milagro tan poderoso y portentoso que nos narra aquí la Escritura, realmente la ciencia, y entre comillas los que piensan y los que saben, han tratado de ridicularizar a través inclusive de programas televisivos, ¿verdad? Donde ellos dan una explicación por qué razón se abrió el Mar Rojo y tantas otras cosas. ¿Y saben qué? Y por eso este pequeño, y no en broma, y no en cuento, y no en una fábula, le contó eso a su papá. Se sacó la onda de que le habló por teléfono y que la Marina hizo un puente de lanchas y la Fuerza Aérea israelí bombardeó a los egipcios. No era así, pero a veces ridicularizamos los milagros del Padre, los milagros de Dios, y porque no lo creemos. Dios le dijo al pueblo de Israel y dio la orden de que marcharan. ¿Hacia dónde iban a marchar? Hacia la libertad. Iban a ir al desierto, porque esa era parte del plan. Pero llegaron a un punto sin retorno. Y cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios tomamos una palabra del Padre, muchas veces nos da una directiva y vamos a llegar a un punto que no hay retorno. Pero si el Padre dijo que debemos de marchar, vamos a marchar. Y quizá el peligro puede ser inminente. El pueblo de Israel ya no podía retroceder por causa de los enemigos. Y lo que Dios les había dicho aparentemente se terminaba ahí, porque había un lado el desierto, del otro lado había abismos, hacia adelante estaba el Mar Rojo y hacia atrás venía el pueblo de Israel, los egipcios, venían los egipcios. ¿Y cómo era posible que Dios les había dicho que marcharan ante tal situación? A veces, en la vida práctica, cuando Dios nos dice que marchemos, a veces parece ser que se cierran las cosas, que se cierran las situaciones. Y yo creo que no solamente es el Centro Cristiano. Yo creo que muchas iglesias, he estado hablando en la semana personalmente y he estado comunicándome a través del WhatsApp principalmente, con amados, con pastores que tienen un llamado. Y dice, pastor, parece que llegué a un callejón que no tiene salida. Ya no hay más allá. Y cuando yo platicaba con ellos, yo me recordé, desafortunadamente no tengo la Biblia, donde he marcado, se me han perdido varias Biblias, y donde Dios nos ha dado palabra específica, palabra especial acerca de lo que Dios tiene planes específicamente para esta iglesia. Un llamado especial para algunos amados y amadas de aquí de la iglesia. Y parece que se llega a un camino que no tiene retorno. Parece que Moisés había llevado al pueblo de Israel hacia esa dirección contraria. No había salida, no había escapatoria, estaban acorralados, estaban sin esperanza. Y yo puedo ver amigos pastores, que están acorralados y algunos están sin esperanza. Y me platican su situación y podemos ver también la crisis que hay. Ya no hay escapatoria. No nos podemos regresar como el ejército de Egipto estaba tras de ellos. Igual no nos podemos regresar. Pero una de las cosas que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, y seguramente vamos a ver la mano de Dios, que Dios va a abrir
caminos, va a haber opciones extraordinarias donde Él va a abrir esos pasos. Y si tiene que abrir un mar rojo, Dios lo va a abrir. Como iglesia, a veces estamos limitados. A veces viene esa palabra y el Padre ya nos dio, pero nosotros como iglesia, como personas, con relación al tiempo estamos limitados. Yo nada más te voy a decir una cosa, Dios va a cumplir su propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de varón para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Tenemos esa convicción, tenemos esa palabra y la tenemos que tomar. Ahora, el problema no es para Dios. Dios es eterno. Dios permanece eterno. Él es eterno. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado? Muchas generaciones. Y Dios permanece. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero nuestro Padre permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El problema no es para Dios, el problema es para nosotros, porque estamos limitados. Tenemos fecha en que vamos a partir de esta vida. Por ejemplo, hay dos opciones ahorita. Dios va a cumplir su propósito. Inclusive, uno de los hombres, de los predicadores que a mí me enseñan, aprendo, me motivan, me encanta, es Armando Alducin en lo personal. Me gusta cómo enseña ese hombre la palabra de Dios. Y él, aunque rectificó y pidió perdón, porque él había dicho tal fecha y dio sus razones en las cuales venía Jesús. Y dice, ¿saben qué? Yo me disculpo por esta razón, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lo cierto es de que Jesús viene y pone una fecha unos años adelantito. Parece que él puso una fecha del 2028 máximo, ¿verdad? Y da sus razones, aunque él se dice, ¿saben qué? Nadie puede decir eso, yo les pido perdón, y por eso lo admiro más a ese hombre. Pidió perdón y no pasa nada y seguimos adelante. Ahora, si Dios se aplazara en su retorno y no viniera a los tantos años que faltan, no pasa absolutamente nada para Dios, pasa para nosotros. ¿Por qué? Si pensamos 5 años, 10 años, 15 años, quizá algunos ya no vamos a estar aquí, o sí vamos a estar así si no viene Jesús. Pero lo cierto es que Dios va a cumplir su palabra. Algunos amados, tú y yo somos bienaventurados. Realmente somos bendecidos. Y ahora te voy a decir por qué somos bendecidos. Y por eso, amados, si Dios nos ha dicho que marchemos, vamos a marchar. Y vamos a reunirnos, vamos a platicar. Hay mucho bagaje aquí. Lo demás el Padre lo va a hacer. El viernes me dicen algunos, pastor, como que el viernes predicó muy suavecito en las redes sociales. Y yo no lo veo suavecito. Yo lo veo hasta potente lo que es la gracia, porque la gracia se puede malinterpretar. Porque en la gracia no hacemos nosotros nada, Dios hace todo. Y entonces eso puede invitar a la gente a no hacer nada, a ser perezosos en cierta manera. Decía Chivis, ¿verdad? Que le daba gracias a Dios. Y de veras, gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y así debe de ser siempre, dándole las gracias. Pero ella se esfuerza, aparte de trabajar, de ser mamá, de ser esposa, de estar aquí en la iglesia, pues tiene que trabajar y a veces hay que robarle a la noche horas de no dormir y estar ahí.
Y en la gracia parece que no hay que hacer nada, que Dios va a hacer todo. Por eso para mí era muy fuerte esa palabra. Yo te quiero decir, nosotros creemos y es en el favor inmerecido que Dios va a hacer lo que ha prometido para esta iglesia, que iba a ser un pueblo, nación grande. Y Él lo va a hacer, pero nosotros tenemos que esforzarnos en el otro sentido, de organizarnos, de coordinarnos, de motivarnos, de orar, de leer la palabra, de ayunar, de visitar, de discipular, de entrar a las primeras obras, porque entonces bajamos la guardia y nos volvemos perezosos. Pedro lo dice de una manera tremenda, ¿verdad? Que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor. Dice, y si estas cosas abundan, no nos dejarán sin fruto. Y yo veo muchos amados ministros que están desanimados. Y yo les dije, tranquilos, si Dios nos dijo algo que marchemos, vamos a marchar. Sí, hay momentos en que llegamos a estar en un callejón que no tiene salida. Pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. No importa el callejón sin salida que aparentemente tú puedas tener. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, amado, amada. Así es de que ánimo para adelante, amados de mi Padre, amada iglesia, adelante. Y a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, adelante. Si Dios lo dijo, no importa la situación en la cual tú estás, vamos a salir adelante. Ahora, viendo ese ejemplo, el enemigo siempre va a estar acechando. El versículo 7 de Éxodo 14 dice, y tomó 700 carros escogidos, está hablando de Faraón, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Realmente, si empezamos a vislumbrar la escena de lo que sucedió a las orillas del Mar Rojo, nos va a revelar un cuadro prácticamente imposible. Mientras el enemigo selecciona lo mejor, su poderío para atacar, amedrentar, destruir y matar al pueblo del Señor, y aparentemente tiene más fuerza, tiene más poder, nosotros tenemos que confiar. Y van a haber ocasiones en nuestra vida donde vamos a estar en situaciones de gran dificultad, donde no vamos a ver una salida aparente, prácticamente pruebas insuperables. Pero pensemos en esto. Aunque para muchos la pandemia ya terminó, la realidad de las cosas es que estamos en la quinta ola. Todavía esto no termina. Yo tengo amistades, conocidos, pues que están muriendo aún. Pero lo que yo te quiero decir, a veces la gente, o a veces las situaciones nos hacen pensar que no tenemos escapatoria. Y yo te quiero decir que esta pandemia ha sido un filtro para muchos. Muchos de nuestros amados, de nuestra familia, de la gente buena, de ministros, se han quedado en ese filtro. Ya no cruzaron. Tú y yo, aunque todavía no termina esta pandemia, ya cruzamos. Ahora hay una razón. Yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero hay un propósito. Hay un propósito. No nos rescató Dios para no hacer más nada. Nos rescató Dios con un propósito. Y tenemos ese propósito. Y Dios va a hacer que nuestro propósito se cumpla. ¿Cuál es la promesa como iglesia? Y eso te incluye a ti y a mí. El día de ayer
un medio me habló por teléfono y me dice: pastor, para usted como pastor y como papá, dígame, explíqueme cómo funciona esto. ¿Cómo es esto? Y yo, para empezar, le dije: bueno, en primer lugar, es un privilegio que un cristiano sea llamado al pastorado. Y por tal motivo, nosotros tenemos que ser agradecidos delante de Dios. Pero este llamado tiene prerequisitos. ¿Lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar? Lo que sí, que tenemos que estar de acuerdo con esos requisitos, porque esa es la condición que nos ponen. Y les mencioné a grandes rasgos. Les dije, dice la palabra en Timoteo: el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. No dice dos, no dice una. Y es un requisito: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Y le digo, y el gobierno, dice, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la casa del Señor? Y el gobierno tiene que ser equilibrado, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y no significa que una casa pastoral no tenga problemas. Va a tener problemas, va a haber problemas, va a haber situaciones. No a la manera del mundo, no a la manera de los que no conocen al Señor. Son requisitos. No gritería, no pleitos. Y no significa que no va a haber discusiones, va a haber, pero tiene que haber una manera de resolver. Y en un gobierno tiene que haber respeto. Y la esposa del ministro debe de aprenderse a sujetarse por amor, independientemente de los derechos ahorita exacerbados, que son iguales. Estamos de acuerdo que el hombre y la mujer son iguales. Es una sujeción en amor. Y de los hijos. Que sus hijos también sean un ejemplo. Le digo, y eso no es fácil, porque va a llegar a la mayoría de edad que ellos van a hacer su vida. Pero algo que sí es muy importante: tenemos que marcar a nuestros hijos. Y dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Si nosotros instruimos, el hijo puede entrar en un momento de rebeldía, pero lo que tú instruiste es lo que está dentro. El ADN espiritual que tú lo marcaste está ahí. Imposible, no va a poder ser como los otros que no conocieron, no tuvieron esa oportunidad de esa instrucción. Se va a regresar, va a entrar en este camino. Le digo, y no es fácil. Y no es fácil. Pero lo que sí le quiero decir, de que es una gran bendición. Y me pregunta, ¿usted es feliz? Claro, tenemos que aprender a ser feliz. Y les dije el orden. El orden es el siguiente. En primer lugar es Dios. En segundo lugar es la mujer, la esposa. En tercer lugar son los hijos. En cuarto lugar es la iglesia. Y en quinto lugar es el trabajo o profesión a lo que se dedique uno. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Ese es el orden. Si mi familia no está bien, si yo no estoy bien, yo no puedo dar. Amados, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Yo creo que Dios se va a empezar a mover de una manera tremenda. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió
Quiero leer el versículo 10 de Éxodo 14. Estoy en Éxodo 14, versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Sabes? Los egipcios no hicieron gran esfuerzo para alcanzar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iban 2 millones de personas caminando, iban lento. Los que iban en la vanguardia y los que iban en la retaguardia eran filas grandísimas. Y tal vez iban platicando las 10 plagas, cómo Dios le pegó a un egipcio. Esa era la plática. Pero ese gozo pronto se convirtió en un temor colectivo. Y esa algarabía que había en el pueblo se transformó en piernas temblorosas, manos sudorosas y pavor. La visión del enemigo había hecho olvidar por un instante la demostración del poder de Dios. Y luego podemos estar en un momento emocional bien alto, bien gozosos por lo que Dios está haciendo. Pero en un momento el enemigo puede cambiar, amados. Cambia nuestro estado de ánimo. Cuando ellos vieron los caballos, vieron el ejército, ellos dicen: estamos derrotados. Y siempre va a pasar esto. El enemigo siempre va a parecer que es más fuerte que nosotros, que es más rápido. Si el pueblo de Israel clamó, pero de una manera de angustia, Dios, amados, la presencia del enemigo va a cambiar lo que Dios ha hecho en nosotros y va a presentar sus temores. ¿Cómo se puede presentar la presencia del enemigo? Cuando todo está bien. Yo ayer fui a que me cortaran el cabello, y en medio de que me estaban cortando el cabello, tuve un retortijón horrible en el estómago. Estaba bien. En un ratito mi rostro se mutó en dolor. Y le dije a la persona: oiga, ¿me presta su baño? Me sentía mal, me sentía enfermo un ratito. A veces vamos a estar lo más bien en las promesas del Padre, pero en un momento la presencia del enemigo va a cambiar, va a transformar todo. Va a transformar todo. ¿Y cómo puede ser la presencia del enemigo? Enfermedad, falta de economía, porque el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. En esa línea vete. Crisis, pierdes el trabajo, un problema aquí, un problema allá. Y eso es la presencia del enemigo. Te transforma, te cambia. Por eso, amados, necesitamos todos los días tener un encuentro con la presencia de Dios. Necesitamos esa presencia. Necesitamos que la presencia de Dios gobierne nuestros corazones y tengamos la pila necesaria, y no importa cómo se vea. Y tal vez en este momento yo puedo ver la presencia del enemigo en muchas situaciones, pero la gloria de Dios es muy importante. Necesitamos la presencia de Dios, porque la presencia del enemigo se va a presentar, y esa presencia del enemigo te va a hacer cambiar. Ahora, esa presencia del enemigo, por el temor, por el miedo, va a provocar murmuración. En el versículo 11 y 12
de Éxodo 14, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Empezaron a murmurar. Imagínate la carga de Moisés. 2 millones de personas, los hombres todos. ¿Ya viste? Miren el problema que nos metiste. La presencia del enemigo cambió y viene la murmuración, amados. Yo te voy a decir, todo lo que tú hagas para Dios, en Dios, todo lo que tú hagas, en tu talento, en tus finanzas, en tus recursos, en tu servicio, todo lo que hagas en Dios es para bendición. Y te voy a decir una cosa más: Dios no se queda con nada. Dios no se queda absolutamente con nada. Dios te va a retribuir, Dios te va a dar más de lo que nosotros damos. Yo te lo puedo decir con toda la confianza. Ahora, esa libertad aparentemente duró muy poco por toda esta situación. Ya había discusión. Y Egipto, pues siempre Egipto va a ser el primer lugar de los entierros. Eran las mejores tumbas. Morir en Egipto era un honor. Pues ¿cómo no? Si Satanás viene a matar, hurtar y destruir, nosotros no podemos avalar a la muerte. Por eso Jesús cuando los ángeles cuando vieron a las mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús, ellos le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay mucha gente que le gustan cosas de muertos. Hay religiones que les encanta tener objetos de muertos. Nosotros no tenemos nada de eso. Y por eso yo te puedo decir, somos la mejor opción espiritualmente. Tenemos la mejor opción. Y no es porque seamos por nosotros. Tenemos la mejor opción, y que es la única opción, que es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahorita hay un colapso por todo lo que está pasando en la luz del mundo. ¿Sabes? Eso no reprueba a las demás religiones, al contrario, nos debe de exaltar. La religión popular no tiene algo que presentar, sin embargo es la mejor que presenta. Creo que no estamos siendo buenos administradores, porque el temor y la murmuración han caído. Se ha dicho que es más fácil sacar a la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la gente. Amados, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Cuando Israel levantó la queja de la murmuración, ese pecado los acompañó para siempre, y a esa generación no pudieron entrar a la tierra prometida. Murieron en el desierto, aunque vieron el milagro más glorioso de que Dios abrió el mar rojo. Sin embargo, esa generación, porque se casó con la murmuración, no pudieron ver la gloria de Dios. Se ha dicho que la diferencia entre un murmurador y un amigo compasivo, de un verdadero amigo, es como la de un carnicero y un cirujano. Mientras uno lo corta para comérselo, el otro lo corta para sanarlo. El que murmura es un carnicero. Y el amigo que le dice las cosas al amado o a la amada que no está bien en amor y lo confronta: oye, no estás bien aquí, es un cirujano. Lo está abriendo para curarlo, el otro lo está abriendo para matarlo y para comérselo. Hay una gran diferencia, y eso es lo que hace la murmuración. Y aquí en este camino tenemos que cuidarnos, y porque va a haber amados que se van a caer. Imagínense que yo les contara las situaciones de los pastores, pues voy a desanimarlos. Pero son situaciones
que ellos están pasando y la van a pasar. Yo tengo que ser un cirujano para él, no tengo que ser un carnicero para ellos. Ahora, mientras caminamos, tenemos que estar conscientes que Dios va a pelear por nosotros. Dice en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿No Dios le había prometido a Moisés que iba a llevar al desierto fuera de Egipto y lo iba a llevar al desierto para que lo adoraran? Por supuesto. Entonces, parece como que Dios no está entendiendo lo que está pasando Moisés. Pues ¿a quién va a ir Moisés sino a Dios? Pero Dios le dice, ¿sabes qué? A ver, Dios le había dicho a Moisés, mira, ya te he dicho lo que voy a hacer. No sigas pidiendo mi ayuda. Ya no eres más sobre este tema. Simplemente da la orden para marchar y que el pueblo avance. Solo espera, solo estoy esperando que tú me des las órdenes. Por eso es bien importante, amados, que llegue un momento en el que no te estoy diciendo que no ores, te estoy dando un paso más adelante, te estoy diciendo que sueltes la palabra de Dios. Es el momento de declarar la promesa de Dios. Y yo te quiero decir aquí, amado, que no importa cómo se vea, el Padre va a cumplir, que seremos una nación, pueblo grande, será una congregación de bendición, un lugar de restauración, no de maldición, no de quebranto, no de matar la aspiración de las personas, sino alentarlas. Y eso lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, ¿verdad? Por sus promesas que son buenas y su gloria es para siempre. Entonces, la orden es marchar. Ahora, Dios se mostró ahí, Dios se quería mostrar como un varón de guerra. Dice en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. ¿Sabes? Ya Dios había mostrado a Egipto que él era un Dios poderosísimo. Ya les había dado las 10 plagas y en cierta manera les iba a recetar la 11ª plaga. Pero lo iba a hacer como guerrero, conquistador y vencedor. Dios quería que ellos se dieran cuenta que ellos tenían, aparte de un Dios, a alguien que los iba a guiar, a un capitán. Y sabes, Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda justicia. Y Él va a tomar de lo mío y se los hará saber y les entregará de lo mío a ustedes. Es decir, amados, no importa el momento en el cual tú puedas estar pasando, la iglesia pueda estar pasando, el pastor pueda estar pasando, tú y yo no estamos solos. Eso es muy importante saber. No estamos solos. Ejemplo, ¿verdad? El día de ayer operaron a nuestra hermana Charito. Ella no está sola, está, claro, están sus hijos con ella, están las oraciones, pero sobre todo está Dios. Eso nunca debe de olvidarse. El Todopoderoso jamás ha perdido una batalla y el Todopoderoso está contigo. Entonces, esa era la otra lección que el Padre le estaba dando al pueblo de Israel y a nosotros. Ahora, mientras nosotros marchemos, no habrá imposible o no habrá una puerta que no se abra. El viento de Dios va a venir de una manera distinta. Dice en el versículo 21,
y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Tenemos que entender esto, amados, que no, Dios siempre va a abrir caminos en la dirección en la que nosotros pensamos o creemos que va a abrir. Por ejemplo, a veces nos damos de topes. Cuando tenemos una necesidad, dice, yo sé que tal persona me va a ayudar. Yo sé que me va a sacar del atolladero. ¿No confías así, amado? En la persona que menos tú piensas, tal vez esa es la que Dios va a usar para una situación extraordinaria. Los vientos del Padre son distintos. Decía Chely que le hablaba a un financiero y le decía la situación del mundo. Realmente está el mundo en una situación compleja. México está en una situación tremendísima. Ahorita yo siempre voy los sábados al mercado a comprar, y lo digo con mucho gusto porque me encanta ir a comprar. Me encanta ir a comprar los jitomates, la cebolla, los chiles, lo disfruto, ¿verdad? Y disfruto el mercado aquí de nuestra ciudad, que está feo, pero me gusta. Ya saludo allá, hasta me conocen. Adiós, pastor. Oiga, tengo esta pregunta, mire que ya ahí estoy, ¿verdad? Ya soy parte del mercado, quiero ahí, el sábado que no voy creo que me extrañan, ¿verdad? Entonces, pero qué caro están las cosas, ¿eh? Qué caras están las cosas. Ya no puedes comprar con el mismo dinero que comprabas hace 4 meses ahorita. Ya no te alcanza, ya compras menos. Pero no importa cómo esté la situación, amados. Los que creemos en el Señor, Dios va a abrir puertas. No importa cómo esté la situación. Tenemos que creerle al Señor, y a veces nos apanicamos y no queremos, ¿verdad? Y no queremos creerle al Señor, que aún en la situación en la cual podemos estar, Dios nos va a sacar de cualquier situación. Dios siempre va a abrir caminos en medio del desierto, en medio del mar, en medio de cualquier situación. Dios es especialista para abrirnos camino. Dios sabía, y por eso les dice, miren bien a los egipcios, miren bien a Faraón, porque esta va a ser la última vez que los van a ver. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Sabes? Cualquier enemigo, cualquier adversario que se quiera pasar de la raya, esos enemigos están sentenciados por Dios. Es como la espada de Damocles. Están en peligro inminente. Y los de Israel estaban en peligro inminente. Ellos quisieron desafiar a Dios a través de su pueblo. ¿Y qué pasó? Ellos cómo murieron. Tenemos que confiar. A veces no nos controlamos. A veces cuando nos enojamos y nos molestamos, no perjudicamos a la persona, nos perjudicamos a nosotros mismos, porque se desata el cortisol, calentamos el hígado, y el hígado empieza a dañar al corazón, empieza a dañar al páncreas, empieza a dañar nuestra salud. Nosotros nos dañamos cuando hacemos una rabieta, ¿verdad? Nos lastimamos porque nos dolió lo que nos hizo el enemigo, lo que nos hizo esa persona. Tranquilo. Ahora sí, como dicen, Dalai, tranquilo, cuenta hasta 10,000 y tranquilo, respira. Yo nomás te digo que el viento de Dios sopla de distinta manera, y en cualquier momento Dios se va a aparecer, Dios se va a mostrar.
Ese fue el último momento en que Israel vio a sus enemigos. Y yo te digo en este momento, tranquilo, no te asustes, no tengas temor, no te... Dice, airaos, airaos y no pequéis. A ver, ¿por qué dice la palabra airaos, airaos, pero no pequéis? Porque cuando estamos enojados, pecamos, cometemos y hacemos situaciones o cosas que luego nos dan vergüenza, lastimamos, nos metemos en problemas. Ok, te puedes airar, enójate, pero tranquilo. No cometas decisiones y también piensa que te vas a dañar tú físicamente, tu hígado, tu riñón, tus intestinos, es decir, todos tus órganos. Tú eres el que te vas a enfermar, no es la otra persona. Solamente está consciente que cualquier persona que quiera tocar tu vida está en peligro inminente, está como la espada de Damocles, ¿verdad? Este hombre vivió 4 siglos antes de Cristo, él era un hombre muy próspero, un hombre que tenía todo, y en una ocasión el monarca que estaba en su turno en esa época, le puso una espada y puso unos caballos jalando un hilo. Con el solamente movimiento del caballo, esa espada iba a caer y le iba a cortar la cabeza a Damocles. Por eso dice, como la espada de Damocles. Estos enemigos, ¿verdad? Deja que Dios pelee por ti. Tú haz tu parte, tú bendice y la instrucción es marchemos, vamos a marchar, amados. Tenemos que orar, tenemos que poner atención en lo que está pasando en la iglesia. Tenemos que poner atención en las cosas del reino. Yo sé que tenemos muchos compromisos, pero no podemos dejar abandonada la casa del Señor. Tenemos que aplicarnos. Yo ahorita que llegué, yo dije, no, yo voy a ver cómo le hago, voy a conseguir aparte de que ya están las pantallas, y se tiene el control desde aquí, porque si lo ponemos más largo se corta la señal, o sea, hay otros detalles. Esa mesita la voy a cambiar, porque es de la casa de mi Señor. Voy a poner un escritorio a ver qué cosa hago, se vea bonito y la persona que esté ahí bonito. Nos tenemos que repartir las funciones, todos vamos a participar, pero tenemos que marchar, amados. No podemos dejar nuestras reuniones, no podemos dejar nuestra iglesia, este tiempo que venimos a adorar al Padre, que venimos a bendecirlo. Esto tiene que marchar y va a marchar. Tenemos la mejor opción espiritual, somos la mejor opción espiritual, porque tenemos al que es la única opción, que es Jesucristo. Tenemos la palabra, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos el testimonio, tenemos todo, tenemos un equipo. Vamos a marchar, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Dios está de nuestro lado. Que nos vamos a enfrentar al enemigo, por eso te estoy comentando esto. Va a haber presencia del enemigo para desanimarnos. Vamos a llegar a momentos a donde pareciera que estamos en un callejón sin salida, a donde nuestra lógica nos va a decir que vamos a abrir hacia allá, pero Dios o el viento de Dios es distinto. A donde el enemigo debe estar consciente que tiene la espada de Damocles sobre su cabeza y que si sigue molestando, si te sigue molestando y sigue molestando a la obra del Señor, va a ser inminentemente, que esa espada caiga sobre los enemigos que nos están persiguiendo. Dios va a cumplir su palabra. En eso no tenemos que tener la menor duda.
Dios no tiene problema con el tiempo. Nosotros somos los que tenemos el problema con el tiempo. Dios va a hacer grandes cosas. No debemos de ser cómodos en ese sentido. A veces para las cosas del Señor hay que esforzarnos. Vamos a esforzarnos. Créeme que para mí el domingo, el sábado, es un día de descanso, en ese sentido. De que no estoy pensando que tengo que escribir, grabar, y ahora que ya puse, pregúntale al pastor, tengo que, o sea, no agarro las preguntas luego, las estoy leyendo desde antes y ya voy pensando cómo les voy a contestar, ¿verdad? Entonces, me paso un montón de tiempo y luego estoy bien cargado. Y luego tengo que atender a la prensa. Y luego como líder de pastores me están preguntando, pastor, es que necesitamos una reunión en Veracruz, necesitamos una en Coaxaca, necesitamos... Y les digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí voy a ser líder de pastores. Ya no puedo, me voy a dedicar aquí a las cosas del Señor. Y luego me tengo que ir un ratito al consultorio y luego tengo que ir a visitar a los hermanos. Entonces, termino. Hoy yo quería seguir durmiendo. Hoy yo quería seguir durmiendo porque me siento bien cansado. En la tarde, mi regalo va a ser que voy a dormir toda la tarde. Ese va a ser mi regalo. Quiero dormir, ¿verdad? Un montón de horas porque necesito dormir. Pero ¿sabes qué? Amados, tenemos una promesa. La indicación es, marchemos. Tu hogar tiene que marchar, tu negocio tiene que marchar, tu persona tiene que marchar, tu matrimonio tiene que marchar, la iglesia tiene que marchar. Todo lo que hagamos tiene que marchar. Vamos a marchar. Amén. Vamos a marchar. Tenemos nosotros que obedecer la orden. Cuando parezca imposible, es cuando viene la fe. Y va a llegar el momento en que vamos a escapar. Y va a llegar el momento en que vamos a llegar a la tierra prometida. Yo lo que te quiero decir, amados, si estamos aquí hasta este momento, es porque tenemos un gran propósito. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie, y a los amados que nos siguen en las redes sociales, recibe esta palabra. Si nos ponemos de pie, voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a orar. Quiero decir esto. El milagro de cruzar el Mar Rojo fue una prueba puesta por Dios para poner punto final a la esclavitud de Egipto. Ahí en ese lugar Dios derrotó a Faraón y Dios seguirá haciendo grandes milagros. Amado, el tiempo de pandemia no ha terminado aún, pero lo peligroso ya pasó. Y si tú estás aquí, es con un propósito. Yo no sé qué es lo que te esté atorando, qué es lo que te está deteniendo, pero la indicación del cielo es que marchemos. Tenemos que marchar. Que no te detenga la comodidad, que no te detengan los problemas, que no te detenga la presencia del diablo con enfermedad, con crisis, con situaciones. La promesa del Padre es que llegarás a tu tierra prometida, es que llegaremos a nuestra tierra prometida, es que tú vas a llegar a tu tierra prometida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo suelto esta palabra y declaro que lo que tú has prometido, tú lo cumples. Tú has prometido para esta amada iglesia, una iglesia en el poder de tu Espíritu, una iglesia gloriosa, un pueblo grande, maravilloso. No importa lo que nuestros ojos miren, nosotros nos mantendremos confiados, coordinándonos, haciendo lo que tengamos que hacer, y lo demás tú lo harás. Yo declaro que este lugar es un faro de luz a nuestra ciudad y a la zona centro de Veracruz, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchísimas gracias
y declaro tu victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si alguna vez hemos visto gloria aquí en el Centro Cristiano Córdoba, con presencia, con unción, con bendición, con multitudes, no se compara lo que el Padre tiene para esta casa. Así es de que recibimos esta palabra, Padre. Creemos a tu promesa y marcharemos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza y el honor, Padre, porque tú eres el Señor. Levanta tus manos, adora al que vive. Y quiero que empieces a ver la promesa del Padre en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Kranda tarabakanda, shokatata ramakata rabakata rabakanda. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te queremos adorar, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús.